Sí, el Grup Socialista, en este cas, votarem a favor sempre quan ens concedisca vostè una comissió de treball per a aquest tema, perquè ens pareix lo suficientment important el tema per a tots reunir-se en una periodicitat que es considere per a tractar aquest tema, perquè és un tema prou important per al nostre poble i per als nostres veïns, perquè són instal·lacions que realment es fan falta. Perquè fa 2 anys, si vostè recorda, jo ja vaig demanar, em va dir que sí, i que estem esperant el projecte. Aleshores, ens agradaria votar a favor, perquè ho considerem, si no se té de castig, si no es concedeix aquesta comissió, perquè com més s'ha dit, es pot l'altra part d'aquest tema, que és la part de quan es calcularà la següent part de l'expedient, que és la part principal. Aleshores, sí que demanem això, que hi hagi una comissió en investigar tots els partits polítics representats per la importància que comporta el tema i que no siga com la regla que es queda així a la plenària, que es porta a terme i que sigui la realitat. Perquè sí que és de veres que tant l'informe jurídic com l'informe econòmic sí que parlen de que durant els 7 anys ha hagut una mala gestió o una gestió no correcta, inclús se parla d'una publicació d'informació a l'Ajuntament. És sorprenent, com s'ha dit, que també en 7 anys se donen compte d'això, no? Perquè en aquesta sala plenària mateixa fa 2 anys, quan va ser la pujada de l'IVA, de 13 punts, este portavoz que li parla ja va dir que en esta sala se aprobaba el precio máximo autorizado, que es lo que fica en el contracte, y Altius el aplica sin haberlo pasat per la sala plenària. I ja estava també incomplint una de les coses que eren en el contracte. I no es va fer res, votarem tota l'oposició, però van votar a favor d'aquesta tarifa que ell presentava i pujar aquests preus 9 mesos després d'haver pujat 13 punts de l'IVA sin haver-ho passat per la sala plenària. Aleshores considerem que sí, que hi ha incompliments per part de l'empresa i que tenim que reclamar el que és el dels veïns del poble, perquè al fin i al cap és famós dels veïns del poble. Per tant, li dic, si vostè ens aprova la comissió que es poden reunir tots els grups polítics per a tractar aquest tema i treballar tots junts per defendre els interessos, nosaltres votarem a favor, si no, voy a ir por partes. Al señor Escribano, entiendo sus palabras, pero no es a nosotros a quien tiene que referirse esas palabras, sino evidentemente a los que en su día, y los compañeros que hoy están aquí, les pidan cuentas. Nosotros lo único que hemos intentado y haremos es aclarar las cosas, ni más ni menos. Es decir, citar a alguien que no está aquí, pues la verdad que es un poco, por lo menos muy chocante. Es decir, las explicaciones se las tienen que hacer sus compañeros y nosotros las tenemos que pedir de otra manera. Pero yo no voy a entrar ahí. Y con respecto a lo que dice el señor Ferran, sí que es cierto que en 2010 se hizo un informe, pero un informe en el cual se detallaba y se decía la situación en la que estaba la piscina. Pero yo insisto porque al año siguiente de inaugurar la piscina ya no la tengo que devolver. Si el problema que hoy tenemos lo hubiésemos tenido al año siguiente de tener la piscina, no tendríamos un problema, tendríamos un problema. Pero un problema, si en este momento lo estamos calculando como lo estamos calculando, imagínese la valoración que tendría en ese momento la propia construcción. Eso, el equipo que gobierna, que somos nosotros y yo a la cabeza, como responsables que somos y como responsables de los intereses de los ciudadanos que somos, lo que no podemos hacer es descuidar el dinero de nadie. E insisto, cada año que ha pasado se ha beneficiado con cantidades grandes y considerables, tanto este ayuntamiento, pero sobre todo los ciudadanos de Segovia. Y no cejaremos en ese empeño. ¿Que conocíamos parte de la verdad? Sí. ¿Que en el 2010-2011 se hizo un informe de Deloitte en el cual nos decía cómo estaban las cosas? Sí. ¿Que las pérdidas estaban ahí y están a pesar de otras irregularidades? Eso es lo que no se ha dicho aquí. Y se ha dicho que se han detectado unas irregularidades. Pero las pérdidas que se están dando son las que se están dando. Es decir, más o menos. Las pérdidas están, la empresa es deficitaria y por consiguiente el cierre era inminente. Antes o después.
y si, como las plicas están colgadas, el informe de conveniencia o el informe en el cual, emitido por la propia empresa, que hay contradicciones entre lo que sale en el pliego y el informe de conveniencia, y hay que leerlo, de viabilidad y de conveniencia de tener la viabilidad para que fuera rentable el negocio en este caso. Y Altius apuesta por una situación que, claro, con las palabras de lo que estaba diciendo el señor Ferrer, es curiosísimo que en el informe de viabilidad de la empresa se diga que el coste será 2,5 millones y no subirá ni bajará un euro, pero que por contra no pagarán ni la luz, ni el gas, ni el agua, ni ningún servicio. Yo en el anterior pleno exclamaba, y no lo sabía, y debo de reconocerlo que no lo sabía, que a mí me extrañaba mucho ya este equipo de gobierno que el primer año que entramos no hubieran contadores de nada, no hubiera un transformador, con lo cual nos llega a pensar con las mismas palabras que estoy diciendo el señor Escribano, que alguien lo sabía, alguien lo sabía. No nos hemos enterado 7 años después, nos enteramos al año siguiente. Y de hecho, se le hizo poner el transformador que no quería ponerlo. Se le hizo poner los contadores que no querían ponerlos. Y se les siguió ayudando, como se les siguió ayudando en el 2010 2011, por intereses de los ciudadanos de Sedaví. Porque si no se hubiese ayudado en ese momento, el coste económico hubiese sido mayor. Hemos pasado 3 años. 3 años con un ahorro muy grande para las arcas de este ayuntamiento. Y que seguimos luchando por él. Es decir, en este momento lo que se ha hecho es un informe técnico y lucharemos por ese informe técnico para defender los intereses de todos. Y contestándole al señor Cabanes, por supuesto, si no se han hecho otras comisiones de las cuales, pues bueno, tengo que decirle que sí que le puedo pedir disculpas, que a mí no me conocéis todo, decir, si me equivoco, y doy la cara, pero con la misma tranquilidad que le digo eso, le digo que siempre y cuando no haga usted comisiones de informaciones en sedes ni en bares, porque si queremos tratar las cosas en serio, tratémoslas donde corresponde. Y así nos llevaremos todos fenomenal, por supuesto. Y ya le cito al señor portavoz, Enrique Mocholi, del Partido Popular, a que se ponga en contacto con ustedes para que en el momento entre la primera citación se pongan, pero que en el momento entre la primera información se pueda colaborar, porque lo dije y lo digo, este no es un problema de colores, es un problema del pueblo. Y no quiero hacer ningún tema de colores, quiero defender los intereses del pueblo. No quiero politizar el tema, quiero que la piscina, en la medida de que este equipo de gobierno, con todos los informes jurídicos y económicos que esté, podamos luchar. Y cuando esté solventado, nos pegamos como queramos, nos decimos lo que queramos, pero vamos a intentar primero solventar el problema, cuanto antes tomar posesión otra vez de la piscina en la mejor medida posible, donde el único beneficiado sea el ayuntamiento y consiguientemente los ciudadanos. A partir de ahí, cualquier mano tendida a buscar soluciones, que se pueda haber caído o no caído, que en la medida de lo posible cualquier persona que tenga una iniciativa que no la hayamos pensado nosotros y sea buena, bienvenido sea. Es decir, que aquí se trata de defender los intereses y de ir todos a una. Lo he dicho muchas veces, todos a una. No quiero salirme del guión porque hoy es un tema técnico muy controlado jurídicamente y financieramente, que como saben había 2 posibilidades: esperarse a que realmente se produjera un cierre tácito por parte de ellos y decir que han incumplido, o adelantarnos nosotros para beneficiarnos lo que se pudiera, en este caso el ayuntamiento y por consiguiente los ciudadanos. Y en esa tarea estamos. Si se vuelve al revés, tomaremos la primera, es decir, pero siempre, como me decían los otros, ¿tienes plan B? Siempre hay un plan B, siempre. Y si no tienes plan B, mala solución, porque entonces va a dar. Pero el plan B siempre es con la legalidad, con la documentación y con los papeles correctos. Pues si no hay nada más, sí. No, yo quiero decir, en primer lugar, porque tenemos un pleno económico, punto de orden del día, va a ser el último, con lo cual nos vamos de vacaciones, y entonces pues creo que se puede permitir el alargar un poquito. Lo digo porque yo he hecho una primera intervención. Miguel me ha preguntado con concreto cuál era mi posición.
como más o menos me habéis transmitido cuál es vuestra posición en esta cuestión, pues bueno, yo tenía que otras cosas, con lo cual no voy a hablar porque veo cuál es vuestra posición. Posición que me sumo a los de los compañeros, porque ante esta cuestión, pues lo lógico es que hay una coherencia y que hay una unidad, porque es un problema de la ciudadanía y de nuestro querido pueblo de Sevilla. Y por lo tanto, también las posiciones a apoyarlo, evidentemente. Pero no quiero que se malinterprete mi primera intervención, quiero decir, yo no vengo aquí a mover las ascuas, ni mucho menos, todo lo contrario. Se me conoce como persona, como soy, y faltaría más. Evidentemente, como todas las cosas, no cada uno tenemos, cuando alguien se nos busca, se nos encuentra. Pero mi posición es esa y mi temperamento lo conocéis. Cuando he venido a decir eso, porque de alguna manera, yo venía a decir que esto se hizo en las circunstancias que se hizo, en el contexto económico y social que había entonces, y que yo no soy quien aquí para venir a defender la posición del Partido Socialista, mucho. Simplemente he dicho el tema clarificado, porque cuando está una parte solamente, quizá, y de esto, pues era, digamos, un poco, por decirlo de régimen jurídico, un poco en desamparo, si hay alguna cuestión que los compañeros que hay ahora no son los que hay entonces. Entonces, para tener ese desamparo, pues yo que mejor que ser una persona que de alguna manera, por cualquier pregunta, repito lo que he dicho antes, por cualquier pregunta o por cualquier duda nuestra del público, pues que contestar a ello para clarificar el tema. Pero nada más que mi intención era esa. Volver otra vez a la cuestión esta, pues hay una cosa, por ejemplo, que me creo. Cuando tú dices, o usted, señora alcalde, cuando dice que al año de la construcción, la empresa queda la piscina para la construcción, ya va diciendo que la deja. Hombre, los que tenemos pocos estudios, pero no hay que ser especialista en estudiar económicas para entender que cualquier empresa y cualquier persona que quiera hacer una inversión hace un estudio de mercado y se asegura de cómo están las condiciones, la cuota de mercado que puede tener, lo que hay los alrededores, la competencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digo, convirtiendo una empresa se presenta y al año dice, yo ya me voy a pero ¿dónde va? Si no ha dado tiempo